Hola mis hermanos, que Dios los bendiga. Estamos acá para empezar más una reunión de hombres. ¿Qué piensa usted de nosotros orarmos? Oremos. Padre, gracias por todo que te han hecho en nuestra vida. Gracias, Señor, por más de una semana que estamos encerrando, Señor, debajo de su protección. Ahora, Señor, queremos dedicar ese tiempo a ti. Señor, que tu palabra habla con nosotros, Señor. A empezar en mí, Señor, a cuidar de cada una de las personas que están mirando este video, Señor. Las personas que nos escuchan, Padre. Señor, que tu Espíritu Santo esté obrando en nuestras vidas. En nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Bueno, hoy vamos a empezar de una forma diferente. Estamos grabando esto para que usted entienda y podamos compartir con otras personas. El hombre de Dios es un tema que nosotros buscamos solamente para hombres. Estamos en la reunión de número 20 y hoy es 26 de febrero de 2021. Y empezamos la reunión como los desafíos que los hombres de Dios tienen. Hablamos de muchos de ellos. Hablamos de la obediencia al Señor. Muchos hombres tienen una dificultad en obedecer al Señor. Hablamos sobre excusas. Muchos de nosotros tenemos siempre una excusa por qué no hacemos algo. Hablamos también sobre organización. El hombre de Dios es organizado, así como Dios es organizado. Y hablamos de Génesis para que pudiéramos ver cómo Dios ha hecho las cosas. Hablamos sobre el hombre de Dios que descansa en el Señor. Hace su parte, pero descansa en el Señor. El hombre de Dios, cómo debe tomar las decisiones en su vida profesional, en su vida familiar, en su relación con Dios. Las decisiones que muchas veces para nosotros es muy difícil. El hombre de Dios no puede tener una casa dividida. O sea, muchas veces peleamos con nuestra esposa y tenemos pensamientos diferentes. Pero el hombre de Dios es el que arregla esto. Un hombre de Dios es un hombre que está en transformación. O sea, él no es lo mismo que era ayer, es lo mismo hoy, no, él está en transformación. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está a obrar en su vida. El hombre de Dios tiene que caminar en la verdad. No puede tener mentiras en un hombre de Dios. No puede tener trampas en un hombre de Dios. Un hombre de Dios camina con Dios. Un hombre de Dios tiene que ser un hombre que perdona. Y el perdón va a traer sanidad para su vida. Un hombre de Dios es un hombre cristiano. ¿Qué clase de cristianos somos nosotros que somos hombres de Dios? Tenemos las marcas de Jesús en nuestra vida, tenemos las marcas de Jesús en nuestro día a día, tenemos las marcas de Jesús en nuestras actitudes. Un hombre de Dios tiene autoridad y hablamos sobre autoridad y autoritarismo, que son cosas muy diferentes. Pero el hombre de Dios tiene autoridad. Y hablamos 3 viernes de las herramientas del hombre de Dios. Las herramientas que el Señor da al hombre de Dios para hacer las cosas. Las herramientas que el hombre de Dios tiene de Dios para vivir su vida profesional, su vida familiar, su vida matrimonial, su vida
financiera, su vida ministerial. Y hablamos sobre cuál es el llamado que nosotros como hombres de Dios tenemos. ¿Cuál es el llamado que tenemos? Y lo último fue los propósitos de Dios para el hombre de Dios. Esto quien ha traído fue nuestro hermano Carlos de Delaware y vamos solamente a relembrar algo. O sea, él habló de 1 de Pedro, capítulo 2, versículos de 9 y 10, que habla así: mas vosotros sois linaje escogida, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eres pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Fue un tema muy bueno, un tema en que vimos que nosotros somos escogidos, que nosotros tenemos que ser diferentes, pero tenemos algo que Jesús habla en Mateos, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Y ahí te pregunto, ¿quién puede escoger? La verdad, quien puede escoger es usted y yo. Nosotros escogemos. Jesús habla de una parábola. Jesús habla de una situación de bodas, pero Jesús habla, se te recuerda, capítulo 22 de 1 hasta al 14, él va a decir que el rey convidó las personas para la boda de su hijo, pero las personas rechazaron. Y muchas veces lo que ocurre con nosotros es igual. Señor nos invita todos los días a sermos sus hijos. Y muchos de nosotros no queremos. Muchos de nosotros no decidimos. Pero el Señor sigue nos invitando. Él habla en Apocalipsis: eis que estoy a puerta y toco. Si usted abre la puerta, yo voy a entrar. Esta es la seguridad que usted y yo tenemos, que el Señor se va a acercar a nosotros desde que nosotros nos acerquemos a Él. ¿Ok? Bueno, pero hoy vamos a hablar de libre albedrío y vamos a hablar de cómo tratar a Dios. Rapidito. Tiene cosas que hacemos en nuestra vida que nosotros no pensamos. Y cuando hablamos algunos temas dentro de la Biblia, nosotros nos olvidamos de o buscar o estudiar, o muchas veces nosotros no somos chequeados. Entonces, tenemos conceptos que muchas veces son errados. Como por ejemplo, para manejar un carro estándar, un carro que tiene cambio manual, que usted tiene que hacerlo. Entonces, si usted se recuerda, cuando usted empezó a manejar, usted tenía que segurar el volante, pisar en el embreaje, poner la marcha, acelerar, quitar el pie del embreaje y así vamos. Pero cuando usted empezó a manejar, usted tenía que pensar en todo esto. Usted tenía que pensar que tenía que
apretar la embreaje, tenía que poner la marcha, tenía que apretar el acelerador y quitar el pie de la embreaje y así vamos. Pero hoy, que usted maneja a tantos años, usted no necesita más recordar de esto. La verdad, usted no necesita más pensar si usted va a poner la primera marcha, si usted va a tener que pisar la embreaje y acelerar. No, se hace automáticamente. Hacemos las cosas sin pensar. O sea, manejar hoy hacemos sin pensar. Y usted está manejando, usted da una mirada, ponga el señal y va para la derecha y va para la izquierda. Hacemos sin pensar. Y con algunos conceptos bíblicos y espirituales son lo mismo. Entonces, muchas veces tenemos algo que nos pasa y nos pasa por alto, no que tendremos la voluntad de hacerlo malo, no, pero son conceptos que adquirimos o que tenemos o que escuchamos y muchas veces pasamos largo por ellos. La expresión libre albedrío no está en la Biblia. No aparece en la Biblia en lugar ninguno, pero Dios le da al hombre la capacidad de elegir y responsabiliza a los seres humanos por cada uno de sus actos. Aunque nunca habló específicamente sobre el libre albedrío. O sea, Dios te da la capacidad de decidir el bien del mal. Y cuando Dios te da algo, Él no te saca. Esto Dios te dio. Y vamos a ver esto en Génesis capítulo 2, versículo 15 a 17. Si Carlos puede leer, por favor. Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17. Sí, Señor. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. O sea, Dios permitió al hombre tomar la decisión. Dios podría poner un cercado a vuelta, Dios podría poner los ángeles para impedir, no, pero Dios dio la libertad del hombre para escoger lo que iba a hacer. El libre albedrío y la sabiduría de Dios. Nuestra capacidad de elegir y la sabiduría de Dios. Dios es santo, Dios es sabio, Dios conoce todas las cosas, pero Dios no interfiere en su capacidad de elegir, en su decisión. Dios no hace esto, ainda que nos gustaría que eso fuera hecho, porque muchas veces nos equivocamos, muchas veces nosotros hacemos las cosas malas, pero Dios no hace esto. Dios permite que usted y yo caminemos. Se presentan en la Biblia como dos verdades. O sea, la capacidad de elegir es una verdad que está en la Biblia. Y la soberanía de Dios es otra verdad que está en la Biblia. Las dos verdades son verdad y las dos verdades las encontramos en la Biblia. Aunque puedan parecernos contradictorias, en realidad van de la mano, van caminando juntos.
Mira, pero si Dios sabe de todas las cosas, ¿por qué permite? Porque te dio la capacidad de elegir. Usted tiene esta capacidad y esta capacidad Dios no va a quitarla. ¿Por qué? Porque Dios la dio en la fundación del mundo al hombre y el hombre tiene que decidir por esto. Pero, ¿o qué habla Isaías capítulo 55, versículo 11? Si alguien puede leer, por favor. Carlos. Perdón. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. O sea, esta es una verdad. El Señor hablando que Él va, o que sale de su boca, va a ocurrir. Entonces, somos verdaderamente libres en las decisiones que tomamos si Dios es soberano sobre todas las cosas. Esta es una pregunta. ¿Somos verdaderamente libres? ¿Tenemos esta libertad para hacerlo? ¿No es eso injusto? Porque si Dios nos puso acá, si Dios tiene el control de todas las cosas, ¿por qué yo soy libre? La verdad no tengo una libertad, pero tiene. Dios es justo y en su justicia Dios va a hacer lo mejor. Si Dios manda todo, ¿cómo puede hacernos responsables de las decisiones que tomamos? Si Él puede, ¿por qué? Porque Él dio a usted la libertad de escoger y a mí la libertad de escoger. Y nosotros escogemos o bien o mal. Pero con esto tenemos una respuesta en la palabra del Señor en que el apóstol Pablo habla sobre esto. En Romanos capítulo 9, versículos de 19 y 20, si lo tiene, por favor, puede leer. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Esta es la respuesta. Dios tiene el control de todas las cosas. Dios es justo y tenemos que confiar en su justicia. O confiamos en su justicia o cambiamos de Dios, porque algo está mal. Puede ser difícil de entender, pero estas tres cosas son ciertas. Somos libres de elegir, somos responsables de lo que elegimos y Dios es soberano sobre todo. Ainda que para nuestro entendimiento sea muy difícil, como si Dios es soberano, cómo yo puedo elegir lo que quiero, cómo yo puedo ser responsable por la elección que yo hago, ¿sí? Dios te permite esto. Esto vulgarmente llamamos de libre albedrío. El libre albedrío y la naturaleza pecaminosa. O sea, desde el momento en que desobedeció a Dios, el hombre no solo pecó. El hombre tuvo un upgrade en su naturaleza, ¿no? Él volvió incapaz de no pecar. Cuando él pecó, él dejó la naturaleza que Dios tenía dado a él. Él dejó de decidir para el bien.
Y ahora, por su naturaleza pecaminosa, él es incapaz de no pecar. El pecado se convirtió en parte de su naturaleza. Eso ocurrió cuando, allá en el Edén, cuando ellos desobedecieron a Dios. O sea, Dios dio la libertad de usted y yo de elegir de pecar o no pecar. Pero después que tenemos la naturaleza pecaminosa, no podemos elegir no pecar. Ainda que usted me va a decir, pastora, cálmate, ¿por qué nosotros somos cristianos? Cálmate, vamos a llegar allá. En Romanos 6, capítulo 6, versículo 6, dice o qué? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea, si nuestro viejo hombre fue sepultado con él, fue sepultado con Jesús, o sea, nosotros no servimos más al pecado. La buena noticia es que por el poder del Espíritu Santo que habita en los que nacen de nuevo, es posible elegir no pecar. O sea, si yo tengo la naturaleza pecaminosa, yo no puedo elegir no pecar. O sea, yo voy a pecar. Ahora, si yo tengo el Espíritu Santo, esta es la buena noticia. Nosotros podemos elegir no pecar. Pero el Espíritu Santo va a hablar conmigo, va a hablar con usted. Pero yo y usted tenemos que elegir no pecar. No puedo simplemente decir que, ahora yo no peco más porque soy cristiano. No, nosotros tenemos el Espíritu Santo y podemos atender al Espíritu Santo o no atenderlo. Esto va a depender de cada uno de nosotros. Pablo habla en Romanos capítulo 8, versículos 7 a 9. Si Por alguien... cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Simple es así. Si usted no tiene el Espíritu de Dios, usted no es de Dios. Ahora, cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios, podemos sujetar a Él nuestras elecciones o que vamos a elegir, podemos sujetar a Él. Pero no podemos nos olvidar que la naturaleza pecaminosa sigue con nosotros, pero la libertad de escoja también sigue con nosotros. O sea, si usted y yo tenemos el Espíritu Santo y vivimos todo lo que el Espíritu Santo nos habla, nosotros no vamos a pecar. Pero esto es difícil. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo pecador. Dios da y nada o nadie lo saca. Dios te da la libertad de elegir lo que quiera y ninguna persona, ningún ser, tampoco Dios, te va a sacarla. ¿Por qué? Porque Él ya te dio. Si eres cristiano, puede entregar su libertad de escoja a Dios, pero Él no la saca nunca. ¿Por qué? Porque mira,
Si usted y yo tenemos el Espíritu Santo y siempre estamos sujetos a Él, entonces lo entregamos o lo elegimos para que Él haga o que quiere en nuestra vida. Pero no siempre es así. Siempre no es así. ¿Por qué? Porque nosotros somos hombres y tenemos nuestra voluntad propia. Nosotros escogemos nuestra vida, ainda que sea entregarla al Señor, ainda que sea sujetarnos a lo Espíritu Santo, pero la escoja es suya y mía. Pablo habla en Romanos capítulo 7, versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. O sea, ahí vemos quién está hablando. Pablo. ¿Quién soy yo para me comparar a Pablo? Pero si Pablo decía que el bien que él quiere hacer, ese no hace, pero el mal que no quiero, eso lo hago. O sea, Pablo, así como usted y yo, tiene la libertad de escoger lo que quiera. Y la naturaleza pecaminosa que nosotros adquirimos por Adán nos lleva siempre a hacer lo malo. Lo más difícil es hacerlo bien, pero lo malo, rápido lo hacemos. ¿Cómo tratar a Dios? Muchas veces nosotros hablamos de forma... tenía en Brasil una iglesia que tenía muchos jóvenes. Y los jóvenes decían, no, porque Dios es mi amigo, porque Dios es lo cara, y hablaba palabras no muy buenas por quién es Dios. Pero muchas veces hablamos mal de Dios. ¿Y cómo hablamos mal de Dios? Puedo confesar a usted que muchas veces yo tengo hablado, ¿no? Que Dios es bromeador. Pero me fijé en buscar o que es un bromeador. Mira, tenemos un problema cuando hablamos de español, porque en cada país que habla el idioma español, lo español es diferente. Si usted va a Colombia, ellos dicen que lo mejor español es de Colombia. Si usted va a la España, va a decir, no, lo verdadero español está acá. Si usted va a Puerto Rico, si usted va a Guatemala, ¿dónde usted va? Si va a México, lo español cambia. Cambia de país para país, y muchas veces dentro del mismo país, la palabra que se usa en el norte no se puede usar en el sur, porque el norte es una cosa y el sur es un insulto. Y ahí yo fui a buscar o que era un bromeador. Y bromeador es un payaso. Esto en el diccionario es un payaso. Y muchas veces hablaba con los hermanos y decía, no, porque Dios es un bromeador, porque me coloca en situaciones. No, Dios no es un bromeador. Dios tiene un senso de humor. Dios tiene un buen humor. ¿Por qué hablo esto? Porque ¿cómo yo puedo decir que Dios es un bromeador de un Dios que tiene atributos como omnipotente? O sea, nada es mayor que Él. Un Dios que tiene un atributo de omnisciente. O sea, Él conoce todas las cosas. Y un Dios que tiene un atributo de un Dios omnipresente. O sea, Él está en todos los cantos. Y podemos decir tantos otros atributos que Dios tiene. Él es un Dios eterno, es un Dios creador,
Es un Dios accesible con toda su majestad. Él permite que usted y yo nos acercamos a Él y hablamos con Él y tenemos nuestras dudas y Él nos habla. Es un Dios fiel que está siempre con nosotros. Es un Dios que es Padre. ¿Por qué? Porque podemos buscarlo. Un Dios glorioso, donde Samuel, donde Moisés, donde Jacob no podrían ver la fase del Señor por su gloria. Es un Dios que nos guía, un Dios que nos da dirección, un Dios que es santo, un Dios que es inmutable, que no muda, un Dios que es justo, que es imparcial, un Dios que es irreprensible. O sea, o que usted habla con Él, o que Él habla con usted no puede decir, yo pienso que Dios se equivocó. No, es un Dios irreprensible, un Dios infinito, donde no hay principio, no hay medio y no hay final. Un Dios que siempre existió, un Dios invisible, un Dios cuidador, un Dios amoroso, un Dios misericordioso, paciente, perfecto, un Dios personal. Es tu Dios y es mi Dios. Él es personal. Nosotros no dividimos, o Él no se divide con nosotros, pero Él es personal. Él conoce a usted y conoce a mí. Él hace las cosas personal. El tratar de Dios en mi vida es diferente del tratar de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque este Dios es un Dios poderoso. Y la palabra de Dios habla en Salmos, capítulo 89, versículos de 8 a 11. ¿Se puede leer? Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Tú quebrantaste a Rahab como herido de muerte. Con tu brazo poderoso esparciste a tus enemigos. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra. El mundo y su plenitud tú los fundaste. O sea, un Dios poderoso, un Dios que fundó el mundo, un Dios que crió el universo, un Dios que crió los pueblos, un Dios que crió los hombres, un Dios que tiene el control de todo. Este es un Dios poderoso, que habla con nosotros y que hace lo mejor para nosotros. Un Dios que tenemos que tener cuidado y tenemos que tener temor con Él. Un Dios moral. Salmo 89, versículo 14. Justicia y juicios son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Un Dios que tiene juicio y justicia. Un Dios que hace juicio y justicia. Un Dios que es moral. Nosotros no podemos ver un Dios de forma diferente, un Dios que no se manifiesta, un Dios que no nos habla, un Dios tan poderoso y tratarlo como si fuera un amigo de nosotros, tratarlo como si fuera un Diosito. No, es un Dios poderoso. Bueno, bromeador es un payaso. Entonces, yo no puedo tratar a Dios como un bromeador. Yo puedo decir que Dios tiene un buen humor. Y la verdad, cuando yo digo esto, es porque Él méteme en situaciones que no me gustaría, en las situaciones que no quiero pasar, Él me va a meter ¿para qué? Para me fortalecer, para fortalecer usted. Entonces, Dios no es un bromeador. Dios es un Dios poderoso que quiere nos moldear,
que quiere nos hacer mejores hombres de Dios, mejores personas, mejores maridos, mejores empleados y patrones, mejores. Y todo lo que nosotros tenemos miedo, Dios nos va a confrontar. ¿Para qué? Para que confiamos en Dios. Dios, por su carácter y santidad, no podemos tratarlo así. Dios es Dios. Dios es el Señor de señores. Y muchas veces nosotros nos equivocamos y pensamos que porque yo tengo acceso a Dios, yo puedo hablar lo que quiera. No. Se recuerda cómo eran los sacerdotes cuando entraban en el Santo de los Santos, veía que si estaba en pecado, se muriera. Pero hoy, porque nosotros tenemos acceso al Señor, al Dios Todopoderoso, muchas veces nos equivocamos. O sea, el carácter de Dios no va a cambiar. El carácter de Dios sigue siendo el carácter de Dios. Amén, mis hermanos. Amén, amén.